Vamos a estar hablando con alguien que yo diría está en un lugar clave de la política actual, si no es el más importante. Me estoy refiriendo obviamente al Congreso de la Nación. Un hombre que preside, además, el interbloque federal, un bloque muy importante vinculado al peronismo, generalmente lo llaman el peronismo que responde a los gobernadores, un bloque que obviamente quiere imponer su propia agenda parlamentaria para tratar de direccionar al país hacia otra dirección, dicen, lo vamos a preguntar acá. No solamente eso, estamos hablando del diputado nacional Pablo Cosiner, porque también ese interbloque federal está tratando de rearmar al peronismo de cara al 2019 y un peronismo que siente que ya no es tan imposible ganarle o volver a la presidencia en 2 años. Y eso, aparte, no es todo, porque Pablo Cosiner también es el hombre de confianza del gobernador Juan Manuel Urtubey, que busca su propia chance en la arena nacional. Así que miren todas las misiones, las tareas que tiene nuestro invitado de hoy, que primeramente lo vamos a agradecer, digamos, el esfuerzo, porque desde ayer nos estuvimos comunicando con él. Nos decía, obviamente todos sabemos, formó parte de una sesión de casi 24 horas y, bueno, había un paro de por medio y hizo mucho esfuerzo para poder estar con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, se la debía ya hace algún tiempo, pero los jueves a veces coordinamos, depende del horario que llegamos y, bueno, esta vez se pudo, son 24 horas, así que termina el programa y vamos a descansar. Va a dormir, digamos. Sí, sí. Una cosa así. Sí. Doctor, bueno, pregunta obligada, lo que ocurrió hoy, algunos hablan de un quiebre histórico. Y quiebre histórico en el sentido de que a partir de lo que ocurrió hoy, aún los que están en contra de la medida o a favor de la misma, sienten que nada va a volver a ser lo mismo que ayer. ¿Usted coincide con esto? Sí, indudablemente. Fue un momento histórico y lo va a seguir siendo. Es un proyecto, la interrupción voluntaria del embarazo, como se llama, el proyecto de ley que ha promovido un grupo de legisladores de distintos partidos políticos. Tuvo media sanción y ahora va a la Cámara de Senadores, no está todavía terminado el trámite parlamentario. Pero creo que sí instaló un debate que en la Argentina, creo yo, se debía hace tiempo, más allá de yo no estar de acuerdo con el proyecto y tener otra posición. Pero creo que todo debate de ideas es bueno cuando se hace en un marco de tolerancia y de respeto. Eso se ha dado ayer en el Congreso, más allá de distintas posturas e intensidad de los planteos de los discursos. Sí creo de que por ahí en la dinámica permanente que parece tener la Argentina, esta de la grieta permanente, ¿no? Hemos perdido quizá la posibilidad de encontrar un punto mayor de acuerdo, porque es un proyecto que ha salido casi mitad y mitad, con muy poca diferencia de votos. Entonces, no ha generado un consenso determinado fuerte. Se ha planteado en 2 posturas extremas, ¿no? La legalización total del aborto y el no. Creo que había para bucear otras instancias, como por lo menos probar con la no punibilidad de la mujer o la despenalización de la situación de la mujer, colocando en una situación de... Me interrumpo ahí un ratito porque Sí. Hoy en día, donde digamos está penalizado el aborto, hasta donde sabemos no hay ninguna mujer encarcelada por ese tipo de... No, bueno, porque ha ido avanzando la jurisprudencia, el fallo de la Corte, ha ido ordenando la vieja redacción del Código Penal, ha ido aclarando y actualizando y modernizando el Código Penal. Es un texto hasta en el lenguaje utilizado de hace muchísimos años y la Corte lo ha ido llevando también a las necesidades y a las vivencias actuales, y ha aclarado específicamente que no es punible el aborto cuando es producto de una violación, y ha planteado la situación de la mujer idiota o demente. Representa una redacción vieja que ha sido actualizada y llevada claramente a una visión hoy de una situación de vulnerabilidad de la mujer en materia de cuando es afectada a través de una violación y la personalidad, ¿no?, como víctima. Pero bueno, se ha votado y se ha decidido. Yo no he votado a favor del proyecto. Yo creo de que había que haber avanzado en un sistema que permita proteger a la mujer, pero también a la persona por nacer. Yo creo que nuestro sistema normativo argentino, desde los pactos internacionales,
desde el nuevo Código Civil que reconoce a la persona por nacer como una persona titular de derecho, a tal punto que cuando se aprueba la asignación universal por embarazo, en el fundamento se habla de la protección del hijo por nacer. La Constitución de la provincia de Salta, nosotros somos diputados nacionales por Salta, en el artículo 10 habla de la protección de la persona desde el momento de la concepción. Entonces creo que hay todo un ordenamiento que también nos obligaba a nosotros a proteger, como dice, la única cita religiosa que lo voy a hacer es del Papa Francisco, pero no como Papa, yo creo que él es un gran pensador y él habla de que la visión más progresista es la que es capaz de reconocer derechos humanos a la persona por nacer. Yo creo que eso nos faltó, en esta ley falta eso. Y creo que hemos perdido una oportunidad. Y ahora, ¿cómo evalúa usted el desempeño de todos los diputados salteños? Porque todos los diputados salteños votaron en contra, y en Salta no todo el mundo estaba en contra de este proyecto. ¿Cree que los diputados salteños estuvieron a la altura de lo que se esperaba en la provincia de ellos? Sí, porque ninguno votó distinto a lo que había dicho que iba a votar en campaña. Pero me refiero a sus votantes. Dentro de sus votantes... A ver, el tema aborto en todas las campañas fue un tema en donde ustedes, los medios de comunicación, nos requirieron a nosotros posiciones antes de la elección. Ninguno, si vos repasás, y en esto yo quiero ser claro, porque no porque pensemos distinto, no lo vamos a decir. Yo tuve 2 campañas electorales como candidato, en 2011 y 2015. En las 2 me preguntaron qué opinaba del aborto. Yo voté como dije que pensaba, y cada uno dijo lo mismo. Entonces, hubo oportunidades en donde había otras representaciones políticas que pensaban distinto. Entonces, después cada uno podrá fundamentarlo. Ahora, ninguno votó ayer, por más coincidencia que pueda haber habido, distinto a lo que dijo en su momento en campaña que pensaba. Porque si no, sí ahí hubiese sido el problema. Creo que yo, si hubiese dicho respecto al aborto, que es un tema profundo y estructural, no es una ley que tiene que ver con la coyuntura económica o política en donde los procesos de negociaciones se dan. Esto es una ley, son leyes trascendentes. Si yo hubiese dicho que estoy en contra de la legalización del aborto y hoy hubiese votado a favor, hubiese tenido problemas, sí, de ese tipo. No es en este caso, y bueno, se ha dado que los 7 pensamos igual en eso, y tiene que ver también de lo que piensa la mayoría, creo yo, de la población en la provincia. Ahora, quisiera hacerle esta pregunta, porque, a ver, el caso suyo, el caso del diputado Miguel Nani, el caso del diputado Javier David, no escuché a Andrés Soto al respecto, pero digamos, el caso de ustedes 3 ha sido distinto a la actitud que tomó, por ejemplo, el discurso de Martín Grande, de Alfredo Olmedo, porque ustedes no acusaron de inmoral a los otros que estaban a favor, no hablaron, no usaron términos terribles como asesinato, genocidio y demás. Así que bueno, aún respetando obviamente su posición ante el tema, ¿no siente que la sociedad los está interpelando como para que se den respuesta desde otros criterios? No quiero decir valores, pero por lo menos desde otros criterios para bueno, ocuparse de este tema que ya está instalado en la gente. Sí, totalmente. ¿No? Yo totalmente estoy de acuerdo. Yo, independientemente del resultado de esta votación, aún más si hubiese ganado la postura en contra de la ley, más todavía, nos interpelaba a nosotros, como vos decís, a generar otro tipo de herramientas que sirvan para políticas públicas que hoy no están dando resultados. El tema de la educación sexual, yo lo sostengo claramente y contundentemente. Yo no entiendo cómo podemos ser tan rigurosos y sistemáticos y ordenados para que se dicten en las escuelas materias como matemática, ciencias sociales o lengua, y no podemos lograr esa misma rigurosidad en el orden y en el sistema para que se enseñe educación sexual, complementando lo que, a mi criterio, es el ámbito más específico y natural, que es la familia. Pero está claro que incluso por los antecedentes que tenemos en muchísimos casos de violencia intrafamiliar, de problemáticas vinculadas a la sexualidad intrafamiliar, el Estado tiene que estar acompañando ese proceso de formación. Y el otro, revisar muchas cuestiones. El tema de la adopción, creo que llegó el momento de analizar una ley que permita iniciar el proceso de adopción desde el momento de la concepción, o sea, cuando se da, sea el comienzo del proceso de embarazo, si hay o un matrimonio, o una pareja, o una mujer que ha decidido no llevar adelante
esa responsabilidad materna y quiere entregar ese bebé que aún no ha nacido en adopción. Creo que ahí también hay que tenerlo en cuenta, ese desafío de discutirlo. A mí no me cabe duda que sí. Bueno, doctor, si está de acuerdo, Romina, sí, pasamos a otro tema también importante. A ver, ¿cómo lo podríamos presentar? Mientras algunos festejaban en las calles, porque era festejo, digamos, esta media sanción, al mismo tiempo y calladamente o silenciosamente, el dólar llegó a los 28 pesos. Así es. Que fue exactamente en el mismo día que hace, como uno no quiere ser mal pensado, pero cortina de humo ante una realidad que nos va a golpear y muy fuerte con lo que es este dólar a 28 pesos. Sí. ¿Cómo lo van a trabajar? Porque también se viene el análisis del presupuesto nacional. Bueno, muy preocupados porque uno de los temas que planteó el equipo económico del presidente Macri cuando hizo el acuerdo con el fondo, que se había asumido el compromiso de un dólar que flotaría libremente, que no iba a intervenir el Banco Central, cuestión que no se dio, porque si el Banco Central no hubiese intervenido, el dólar seguramente hubiese ido a una cifra aún mayor. 700 millones de dólares, puede ser 700 millones de dólares el martes. Con lo cual, a mí lo que me preocupa es la falta de rumbo claramente en política económica y en política monetaria que tiene el actual gobierno. Todo el marco, incluso del acuerdo que el presidente había planteado con el fondo, empieza a desdibujarse en cuanto a la solidez. Porque además sabemos que la economía argentina está profundamente dolarizada, que el aumento del dólar va a precios, tenga o no un componente de dólar, va a precios, el proceso inflacionario crece. Vos fíjate que hemos pasado a un index que se lo acusaba por tener datos falsos a no tener datos. Lo mismo de grave. O sea, hoy el gobierno nacional levantó la mano diciendo no tengo ya más pautas inflacionarias. Se rindió. ¿Por qué? Porque en septiembre, cuando nosotros recibimos el presupuesto, planteó una inflación de 10, en diciembre en 15, y hoy ya dijo, me ganó la inflación. No puedo pautar, no puedo prever. Y ahí, ¿cuál es el problema? Que deja a todos los trabajadores sin margen para la negociación. O sea, ¿con qué referencia hoy un trabajador se sienta a negociar con su patronal si no hay un marco de referencia de la inflación? Y esto es objetivo, no tiene que ver con una visión de coyuntura o especulación. Entonces, la situación de la Argentina es muy preocupante. Nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad. Lo hemos tenido este tiempo y lo vamos a seguir teniendo. Claramente no vamos a apostar a un fracaso de un gobierno para tener una chance electoral. Nosotros queremos que el gobierno termine bien su mandato y ganarle porque somos capaces de generar una propuesta alternativa. Porque si un gobierno fracasa, realmente al que le va mal es al sector más vulnerable, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora hay algo, digamos, difícil de medir en términos objetivos. En realidad no se puede medir objetivamente, porque, digamos, no tenemos una tablita para decir, bueno, damos gobernabilidad hasta acá, a partir de acá da gobernabilidad de ser cómplice ya de un desmadre económico y demás. Le digo esto, doctor, porque, para usar una metáfora, uno quiere que su hijo crezca, pero si ve que va contra la bici y contra la pared, en algún momento va y lo para. ¿Cuándo hay que parar, digamos, este rumbo? Todos los días, tema por tema, agenda por agenda. Lo hemos tenido como ejemplo permanentemente. Nosotros comenzamos la gestión del presidente Macri sin especular en costos políticos algunos. Sabíamos que lo íbamos a pagar en algunos casos, dando herramientas para que el gobierno resuelva problemas. La ley que le permitió a la Argentina salir del default, la ley de blanqueo de capitales para generar inversiones, nada más que el presidente la cambió por decreto y permitió que blanqueen los familiares, ley PYME, ley de emprendedores, reforma tributaria, ley de responsabilidad fiscal. Hemos tenido diferencias en la ley antidespido, que nosotros la aprobamos, el presidente la vetó. Teníamos mayoría para bloquear el presupuesto, no lo hicimos, a pesar de que este gobierno, cuando era oposición en su momento, en el año 2010, dejó a la Argentina sin presupuesto. Entonces, y en el último tiempo, por ejemplo, el día que nosotros aprobamos la ley de tarifa, que luego el presidente vetó, le dimos al gobierno dos herramientas, que era la ley de mercado de capitales, que es de financiamiento productivo, y la ley de defensa de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es mentira que la Argentina tenga que tener una grieta permanente. No es todo blanco o negro, ni es ni A o B. Se puede decir, en esto estoy de acuerdo y en esto no. Y creo que es el rumbo que la Argentina debe tomar,
y después dirimir en las elecciones. Claramente pensamos distinto en mucho del presidente Macri, digamos, la mayoría, y vamos a construir desde el peronismo una instancia superadora. Ahora, ¿el peronismo está en condiciones de plantear o de tener esta fuerza que decía Daniel, de decir, bueno, señala, hasta aquí nada más, porque con su situación interna, que no es de las mejores, uno puede pensar, a ver, si el gobierno se va a equivocar, el peronismo del otro lado no está del todo armado, porque también tiene sus diferencias internas, como que el dólar lo obligó de alguna forma a tener que organizarse, y en esa organización parece que no está todo definido dentro del peronismo. Yo creo que hay tiempos y tiempos, ya vendrá el tiempo Pero de la gente no puede esperar. No, para el armado político. Sí. Hoy es el tiempo, como Sí. vos decís, hoy es el tiempo de resolver el problema este. Y para eso hay un gobierno que fue elegido. O sea, hoy gobierna Macri. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad desde el Congreso de ver cuáles son las herramientas que en la medida que sean correctas hay que darle al presidente para resolver los problemas. Después, que lo que tiene que hacer, el que tiene que resolver el problema es el presidente, para eso ganó la elección. Nosotros tenemos que prepararnos para tener una instancia superadora. Hoy no es, creo yo, tiempo de mezclar una coyuntura electoral como una coyuntura política. Estamos en momentos muy difíciles. El presupuesto que ustedes decían recién es un claro ejemplo. Nosotros no tenemos una posición peor ni mejor que otros sectores del peronismo. La diferencia es que tenemos que gobernar muchas provincias. Entonces, y las provincias necesitan su presupuesto. Entonces, necesariamente tenemos que tener un proceso de diálogo. Gobernadores, senadores, diputados y el gobierno nacional para discutir el presupuesto nacional, del cual van a surgir los presupuestos provinciales. Esto es lógico que así sea, más allá que seguramente en el presupuesto vamos a tener muchas diferencias. ¿Por qué? Porque uno de los temas que se plantean como eventual recorte son las transferencias directas a las provincias y la obra pública en las provincias. Entonces, nosotros tenemos una diferencia. Creemos que el déficit fiscal debe atacarse con crecimiento. O sea, el problema de la Argentina hoy es que no tiene superávit comercial, que se exporta hoy menos de lo que se importa. Ese es el problema, no el déficit fiscal solamente. ¿El gobierno qué hace? Se compromete con el Fondo Monetario a reducir el déficit por ajuste. Nosotros creemos que al déficit hay que reducirlo por crecimiento de la economía. Son dos visiones totalmente distintas que, bueno, por algo pensamos diferente, ¿no? En todo este escenario, digamos, bueno, aparecen las legítimas pretensiones del gobernador Urtubey de poder encabezar en algún momento el peronismo. Con esta postura, ¿usted cree que lo favorece en los distritos grandes como Buenos Aires, Santa Fe? Para hacerlo más concreto, ¿usted cree que hoy un intendente de Buenos Aires siente que llevándolo como candidato a presidente Urtubey va a tener más votos que con Sergio Massa, que con Cristina Kirchner o incluso con María Eugenia Vidal? Mira, dos cosas. Primero, y esto sinceramente hoy, te digo que hablando con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, muchos intendentes del país, me toca recorrer, lo que menos están pensando es quién va a ser su candidato a presidente. Los problemas... serio, doctor? Sí, los totalmente. Los famosos varones del conurbano. Totalmente, ¿sabes por qué? Porque incluso no saben si las elecciones van a ser unificadas en la provincia de Buenos Aires o no. Hay un grupo de intendentes que está trabajando para poder desdoblarla en la provincia de Buenos Aires. Ahora, a mí no me cabe duda, conociendo el peronismo, que el peronismo también sintetiza en algún momento la discusión y termina encolumnándose en el que es más competitivo. Entonces, yo no creo de que el futuro candidato a presidente del peronismo surja de una acumulatoria de estructuras políticas. Creo que va a ser un proceso de construcción de candidaturas y a mí no me cabe duda que el que sea más competitivo es el que va a sacar la diferencia. O la que sea más competitiva, O porque si hablamos en estos momentos en términos electorales, la que es más competitiva, o al menos la que tiene un piso bastante elevado, no hace un techo, es la expresidenta. Sí, lo que pasa es que el ser competitivo en el sistema argentino donde hay balotaje no implica solamente juntar más votos, sino que ser capaz de ganar en un balotaje. Entonces vos podés ser la más competitiva o el más competitivo en una primera vuelta, pero a la vez ser el que tiene el mayor techo asegurado. Entonces el más competitivo es el que puede meterse en la segunda vuelta y ganar un balotaje. Eso es lo que tiene, y eso es clave lo que vos decís, porque depende cómo el peronismo resuelva ese tema. Si vos vas con un candidato que te permita entrar en segunda vuelta y ganar un balotaje, o crees que porque tengas más votos en primera vuelta, después el balotaje te plantea un techo. Mirá lo que le pasó a Scioli en su momento. Entonces, ojo, creo que ese problema hay que resolverlo, pero después también hay que ver quién quiere construir dentro del Partido Justicialista y quién quiere tener otra estructura. Unidad Ciudadana en las últimas elecciones
fue por fuera del Partido Justicialista. Eso es un problema que va a tener que resolver cada compañero en qué lugar quiere construir. Muy cortito, doctor, Sí. porque sería muy mezquino no preguntárselo, pero está al frente de un interbloque importante. Sí. Está tratando de rearmar el peronismo, o es uno de los hombres que intenta rearmar el peronismo nacional. Es el hombre de confianza del gobernador Urtubey en su propio proyecto, digamos, presidencial, si se quiere, estoy hablando del gobernador. Y quiere ser gobernador, o por lo menos usted manifestó que quiere ser candidato a gobernador. ¿Está en el mejor lugar, en el peor momento, porque no le permite estar más tiempo permanentemente en Salta? No, porque yo creo que cada vez los tiempos de campaña son menores y la gente lo que hoy te pide es que en el lugar donde te puso para estar, trabajes y des resultados. Si yo demuestro, yo digo, a ver, vos podés estar de acuerdo o no con lo que yo pienso o hago. Ahora, creo que en cada lugar donde estuve, desde que fui diputado provincial, ministro, diputado nacional, he tenido una impronta de trabajo y me he dedicado a full a trabajar en ese lugar. En ese momento estoy haciendo esto. Estoy, como vos decís, conduciendo un proceso de un interbloque que representa a los gobernadores y discutiendo esto que estamos hablando acá, tarifa, inflación, trabajo, toda esta agenda que la estoy discutiendo, que es el problema de los salteños. Hoy yo no estoy haciendo política partidaria. Podría venir, dar vuelta por toda la provincia y hoy la gente no le importa que yo dé vuelta por toda la provincia haciendo política, promoviendo a cambio de votos. Lo que tengo que hacer es, a mí me eligieron para ser diputado nacional, tengo que trabajar de eso, venir acá, seguir recorriendo. La semana pasada estuvimos en todos los valles calchaquíes, hablando con los concejales, estuve en Cafayate, en San Carlos, en Angastaco, en Animaná, hablando con todo el grupo de concejales regionales, viendo cómo se mejora la gestión, viendo cuáles son las necesidades de obra pública y de gestión en Buenos Aires. Creo que hay que hacer eso. Después vendrá el tiempo de la elección, donde definiremos cuál es el accionar, pero claramente me gustaría ser en algún momento gobernador de la provincia. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted.